Bendiciones, hermanos. Qué bueno poder llegar a ustedes por medio de este estudio. Les cuento que esta idea del estudio de la palabra surgió, eh, creo que en la anteúltima reunión de hombres, donde con los pastores y los hermanos vimos la necesidad de hacer un estudio de la palabra, ya que hay hermanos nuevos, ¿verdad?, que no tienen mucho conocimiento o tienen algún conocimiento, pero también tienen dudas sobre lo que saben, ¿verdad? Y del MI hemos recibido dos programas, uno inicial, que le llaman inicial, y el otro maestro, que es no a nivel de maestros de estudio de la Biblia, sino para personas que tienen ya algo de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Nosotros, valga la redundancia, vamos a iniciar con el inicial, ¿verdad? Pero también vamos a hacer algunas pausas para poner de la impronta nuestra, ¿verdad? De nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo de la palabra. Pero también vamos en algún momento mezclar parte de los dos programas para hacerlo atractivo, ¿verdad? Y de esa forma también captar a aquellos que ya tienen conocimiento. Eh, Quiero también pedirles que estamos abiertos a sus opiniones y también queremos recibir de ustedes si tienen alguna duda, alguna pregunta, para que nosotros en próximos programas podamos en el estudio también responder esas consultas, ¿verdad? Esas dudas que ustedes tienen. Esperemos que sea de bendición para usted y de gloria para el Señor este estudio. Y desde ya, como les decía, entonces quedamos abiertos y esperando la posibilidad de que ustedes nos puedan hacer llegar qué les pareció el programa, el estudio, ¿no? Más que nada, y también alguna inquietud que ustedes puedan tener. Eso lo pueden hacer a través del grupo, ¿verdad? De WhatsApp, los dos grupos que hay, tres, perdón, con el de hombre, que hay de la iglesia, o a los teléfonos particulares del pastor o al mío, ¿verdad? Desde ya entonces quedamos abiertos a recibir de ustedes. Vamos a dar comienzo, así no lo hacemos tan largo al estudio, ¿no? Y vamos a ir un poquito, antes de entrar en sí, en lo que es el estudio de la palabra, vamos a ir un poco a un poco de historia de cómo fue conformado este libro, ¿no? Este libro que es conocido como la palabra del Señor, como la verdad del Señor. Y para ello tenemos que decir que Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a 40 autores, alrededor de 40 autores, ¿verdad? Porque les cuento que sobre algunos hay dudas sobre el escritor, pero igual, de todas formas, la cantidad no va a variar mucho, ¿verdad? Se pueden manejar perfectamente esos 40 autores, ¿no? Eh, Esto se escribió en un periodo de casi 1600 años, ¿no? Y se escribió en tres continentes, en Asia, África y Europa. Fueron diversos los autores, ¿no? Por nombrar algunos, unos fueron reyes, y ahí podemos nombrar a Salomón, ¿verdad? Profetas, ahí nombramos a Moisés, autor de prácticamente para aquellos que recién comenzaron el estudio en Mizpa, autor del Pentateuco, ¿no? De casi toda la totalidad, ya que se cree que Deuteronomio lo comenzó o lo terminó de escribir Josué, ¿verdad? Tenemos también a pescadores, y ahí tenemos a nuestro querido apóstol Pedro. Tenemos médicos, aparece Lucas, ¿verdad? Con el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Les cuento que se cree que eso todo fue un solo libro, ¿verdad? Pero y después fue dividido en dos, ¿no? Tenemos fabricantes de tiendas y ahí tenemos al apóstol
Pablo, ¿verdad? Que era fabricante de tiendas, quien escribió gran parte, si no por qué decirlo, la mayoría de los libros, ¿verdad? De las cartas, de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento. También tenemos recaudadores de impuestos, como Mateo, ¿verdad? Que tiene el Evangelio de Mateo, ¿no? El, este libro, la Biblia se divide en dos partes, ¿no? Bien marcadas y con un tiempo de separación bien claro también, ¿no? Alrededor de 400 años, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, con 39 libros, que es el que más tiene, ¿verdad? Fue escrito en idioma hebreo y hay algo del arameo, ¿no? En tres libros principalmente son los que tienen algo del arameo, que es Esdra, que tiene 67 versículos, tenemos a Daniel con 200 versículos, ¿verdad? Y tenemos también a Jeremías, pero Jeremías nada más que hay un versículo, el 10-11. Perdón. El resto fue todo escrito en hebreo. Luego tenemos el Nuevo Testamento con 27 libros, escrito en idioma griego en su totalidad. Le llamamos Biblia. ¿Y qué significa eso? En su momento, eh, en base al conjunto, ¿verdad? A la unión de toda esa cantidad de libros para conformar lo que hoy es conocido como la Biblia, le llamaron Biblia o también en su momento biblioteca, ¿no? Para, para el inicio de lo que es la narración del Antiguo Testamento, esa narración a través del autor, como decíamos, de Moisés, ¿verdad? Donde el Señor ahí por medio del Espíritu usa a Moisés para narrar cómo Dios es ese creador, ¿verdad? Del cielo, de la tierra, de las plantas, de las aves, de los peces, pero también en esa máxima creación de él que fue el hombre, ¿no? En esa misma narración, en Génesis también, inmediatamente de la creación, también nos narra la caída de su máxima creación, que fue este, lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Una vez que pecaron ellos. Y de ahí en adelante podemos ver que toda la Biblia se basa en el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí ya comienzan a ver eh, digamos, representando de alguna forma ese cordero, ¿verdad?, que es sacrificado para el perdón, y luego en el Nuevo Testamento ya esa revelación con la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne, ¿verdad? 100% hombre y 100% Dios, a traer la salvación y hacer esa obra perfecta, ¿verdad?, que había que hacer y que estaban escritas en los libros, ¿verdad? Que estaban escritas en los libros que hay en el cielo, de que así debía ser, ¿no? Por acá vamos a dejar lo que es parte del programa y vamos a comenzar un poco a ver lo que es en sí cómo podemos nosotros encarar, cómo podemos encarar la lectura de la Biblia. Para eso primero les quiero contar lo que me pasó a mí cuando leí por primera vez. A mí me pidieron que leyera el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y luego el Antiguo. Lo hice así. Tengo que ser muy honesto con ustedes de que fue muy poco lo que entendí. Sí hubo una cosa que más allá de las pocas que entendí, me quedó y siempre me viene a la mente y lo tengo marcado y fue la parábola del sembrador, fue algo que me marcó, ¿verdad? Y entonces llegué al momento de que digo, yo no entiendo esto, digo, no, y quiero saber y tengo hambre de aprender. Entonces
al empezar a escuchar lo que nuestros pastores predicaban, comencé también a seguir los primeros estudios que tuvimos vía Zoom, me acuerdo, los jueves por la noche, donde ahí el pastor Sergio, junto con Leo y otros hermanos, comenzaron a hablar sobre la Biblia y me di cuenta que yo tenía que aprender porque había algo importante para yo recibir, ¿verdad? Y también me acuerdo de que el Señor eh, influyó muchísimo en mí en traer esa gana, ¿no? Y ese hambre de querer aprender. Para no dejar de lado, recuerdo también que el pastor Sergio invitó al maestro Peter, pastor y maestro Peter, y también él nos ayudó a develar un poco, ¿no? Haciendo algunos estudios con nosotros. Bien, yo comienzo nuevamente a leer la Biblia y hay dos cosas donde una es la más importante de todo. Y ahí entiendo de que para leer, entender y comenzar realmente a alimentarme de la palabra del Señor, yo no podía leerlo como un libro cualquiera, como un diario, como un libro de geografía o de historia, ¿no? Porque hay mucha historia, acabo de poesía, porque hay mucha poesía también, solo. No es un libro para leer solo, es un libro para leerlo con una guía, con un compañero y una guía, y ese es el Espíritu Santo. Una vez que yo comencé a estudiar la Biblia con ese compañero, con esa guía, o sea, yo antes de comenzar a leer y a estudiar la palabra, ya comencé a orar y a pedirle al Espíritu que fuera Él quien me diera ese entendimiento, ese discernimiento, esas sabidurías y ayudara a mi memoria a retener aquello que aprendí. Y eso fue fundamental. Cambió totalmente, cambió totalmente. ¿Y a qué voy con esto? Que no solamente comencé a entender más, sino que comencé a encontrar esos versículos que me daban respuestas y daba la sensación de que como que cuando encontraba esos versículos se agrandaban y era lo único que existía en ese momento y me traían claridad, ¿verdad? Incluso cosas que yo creí que las había entendido anteriormente, una vez leídas, una vez estudiadas, una vez razonadas, me di cuenta de que lo que yo había entendido estaba mal. Lo otro importante también, ¿no? Es de que le demos un seguimiento a la lectura y al estudio. Eh, tenemos que no solo leer y repasar, estudiar, masticar, analizar lo que estamos leyendo de la palabra, sino también no hacerlo un día y después pasar 2 semanas o 3 sin hacerlo, ¿no? Porque el hecho de que seamos persistentes con eso también nos ayuda a que sigamos el hilo, ¿verdad? Lo otro que quiero enseñarle es eh, en lo que yo pienso, ¿no? Si el pastor o alguien más de la iglesia les enseñó y ustedes lo están aprendiendo de la forma que están llevando adelante, síganlo así. Yo le digo desde mi punto de vista lo que me pasó. Comiencen leyendo el Nuevo Testamento, tomen de los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, yo le diría que pueden tomar uno o dos, no más, no los tres, les recomiendo no los tres, no porque haya algo mal en alguno de ellos, no, porque muchos se repiten, tienen cosas diferentes, pero en el caso de Marcos, si bien es más corto, es mucho más resumido y hay muchísimas cosas de las que hizo el Señor, pero está más comprimido.
En cambio, para la lectura y para aprender, tanto Lucas como Mateo, eh, creo que le va a resultar más fácil a aquel que comienza, ¿no? Entonces yo le recomendaría que o Lucas o Mateo, si quieren los dos, hagan los dos, y Juan. ¿Por qué? Porque Juan nos muestra al Señor desde otro punto de vista del que muestran esos tres evangelios llamados sinópticos, ¿no? Porque tienen mucha semejanza entre ellos. También les recomiendo el libro de Hechos. Es muy importante una vez que lean los evangelios, porque ahí les va a mostrar el inicio de la iglesia, pero también la venida del Espíritu Santo. Ahí van a poder ver a que aquel Pedro que conocíamos siguiendo al Señor y que incluso había negado al Señor en su momento, eh, también había participado de que le dijo al Señor de que no iba a permitir que el Señor cumpliera con esa obra que tenía que cumplir, que tenía que vivir, y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Resulta que ese Pedro, una vez que recibe el Espíritu Santo, wow, tiene ese sermón hermoso donde se convierte en miles de personas. Ahí vemos el Espíritu Santo en todo su esplendor, no solo en Pedro, vemos también todo lo que surge a través de ese encuentro entre Jesús y Pablo, ¿verdad? En ese momento Saulo, bueno, está para leer y aprender porque Hechos es un complemento de lo que son los evangelios, ¿no? Y le recomendaría un libro que es un libro chico de pocos capítulos, ¿verdad? Pero es un libro que trae mucha sabiduría, que trae mucho para aprender, es fácil de leerlo, y estoy hablando del libro de Santiago. Y luego sí les recomendaría que antes de seguir con las cartas, ¿verdad? Que hay cartas que son muy importantes, pero que son a veces difíciles de entender, sí que comenzaran a leer Génesis, ¿no? Nosotros vamos a tener una lectura de Génesis, porque me parece interesante, porque es importante de que tengamos un concepto claro de lo que es eh, ese libro y donde el Señor plasma, ¿verdad? Directamente en ese primer versículo, quién es el creador, ¿no? Y, y vemos que el Señor ahí en ese primer versículo nos deja muy claro quién es el creador, quién fue que creó todo, ¿verdad? Si bien sabemos que muchas personas, incluso estoy hablando de gente que cree en la palabra, ¿verdad? Dice que pasaron millones de años para poder hacer la creación. Otros manejan, creyentes y no creyentes, todo lo que tiene que ver con la evolución, ¿verdad? Y otros utilizan la ciencia para querer demostrar de que si bien el Señor creó, hay algunas dudas que todavía no se develan, ¿no? Y vamos a ver, porque en el próximo estudio vamos a dejar un poquito el programa de lado y vamos a entrar directamente en la Biblia, ¿verdad? Para que podamos ver de que hay mucho más que la ciencia ahí. Y hermanos, si nosotros tenemos dudas sobre ese primer libro, sobre esos primeros versículos donde el Señor es claro y contundente de quién es el creador, créanme que van a tener dudas sobre toda la Biblia. Así que ustedes hagan uso de ese don de fe que el Señor les dio, sea poco, sea mucho, para tomar para sí la palabra de verdad.
y eso lo vamos a poder demostrar en el próximo estudio, donde directamente ya entraremos a leer, ¿verdad? Génesis y a tratar esos primeros versículos donde vamos a poder ver de que si bien la ciencia es importante, la ciencia también no está demostrando de que el Señor se equivocó. Diría más que hoy en día aún muestra de que no hubo equivocación en lo que dice el Señor, ¿no? Eso lo vamos a ver porque los avances de la ciencia nos están llevando de que, veamos, hace muchos años atrás se pensaba, y no miles de años, ¿no? Estoy hablando de muchos años atrás, se pensaba, ¿verdad? Antes de los viajes de Colón, que la Tierra era plana, ¿no? La ciencia decía que la Tierra era plana. Luego, mucho más acá, hablaban del Big Bang, que esto se produjo a través de una explosión y ahí fue donde se creó todo. Hoy, en base a las naves que están surcando el universo y la información que mandan, ve que el universo se va expandiendo, entonces eso no puede ser producto del Big Bang, ¿verdad? Ahora bien, quedamos entonces con la evolución, pero he aquí que el avance que ha tenido la ciencia también ha demostrado que no todo salió de un solo ser. El ADN y la genética ha demostrado de que si plantamos un árbol de limones y lo dejamos 1000 años ahí, vamos a tener limones. Serán limones estilo en naranja, como los brasileros, serán verdes, pero son limones. No vamos a tener un eucalipto, ¿verdad? Si tenemos monos, podemos tener una diversidad de tipos de monos, pero van a ser monos. Bien, quedamos entonces para que en la próxima clase vamos a estudiar y vamos a repasar esos primeros versículos y vamos a develar algunas cosas muy interesantes que nos va a permitir un poco salir de la duda que tenemos, ¿verdad? Bueno, les mando muchas bendiciones. También por este medio doy las gracias por eh, todas las oraciones, ¿no? En estas 3 semanas que la pasé muy mal, no me encontré solo, me encontré con el Señor y con mis hermanos, ¿no? Que oraron por mí, así que mi Señor y yo nos sentimos acompañados. Les mando un abrazo grandote y espero de ustedes opinión y respuestas también y algunas dudas que tengan que nos las hagan llegar. Un abrazo y muchas bendiciones.